Cuando yo vine a vivir acá, porque me casé en realidad, porque mi esposa, la familia de mi esposa vive acá desde 1908. Ujú. Desde acá para allá era todo, era la casa de la familia. Acá prácticamente era casi vacío, semi vacío. No había casi vivienda en toda esta zona, era una especie de descampado con algunas casas sueltas, así, en 1960, ¿no? Este, del lado, pasando la avenida López y Planes, que era la divisoria de aguas, porque cada vez que subía el Salado, el agua llegaba, normalmente llegaba hasta cerca de la López y Planes, este, o hasta la López y Planes, porque no había defensa en esa Claro. época. Así que era absolutamente distinto a lo que hoy tenemos. Acá había algunas quintas, en realidad todavía enfrente había quintas, más atrás todo eran quintas. La villa que está cerca acá es de 1912-13, no antes, 1910 o 11 en realidad. Ujú. Este, Ese era un poco el aspecto general del barrio. Estaba el tranvía, simplemente que estaba en esa época el tranvía que venía del Matadero. Era un tranvía especial, bueno, vos lo sabrás por supuesto, Sí, 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 con los ganchos para traer las con los medias ganchos que reses. traía las reses. Y en esa época la López y Plano todavía no estaba asfaltada, por supuesto, sí tenía una parte de empedrado en el centro y el resto era tierra. O sea, estamos hablando de 1959, 60. La situación era esa. López y Planes, empedrado en el centro, a los costados tierra, y el tranvía el 5 que venía, Que iba hasta el cementerio. que hacía el Y el otro recorrido sí. hasta el cementerio. Y había una línea especial que unía con el matadero que traía las reses. Eh, Casi la totalidad eran italianos. Españoles, por ejemplo, casi no había. Y había, digamos, un sirio libanés que tenía una tienda que todavía está, la favorita del barrio, que era la única casa grande, importante que había en ese momento en Santa Fe, en el barrio, perdón, digo. Y el resto eran todos trabajadores italianos, albañiles fundamentalmente, algunos eran electricistas, pero era familia toda dispersa, pero sí todos italianos. Ujú. Era un poco la característica étnica, digamos, de Barranquitas. Bueno, todo esto era barrio Sarto, por un vecino Sarto que parece que que tenía terrenos muy grandes y los vendió. Y Así se llamó originalmente esta parte de esta Barranquita. parte se llamaba originalmente, en esa época todavía se le decía barrio Sarto Ujú. y Barranquitas, por supuesto, oficialmente, ¿no? Está bastante relacionado en realidad a lo que es Fomento 9 de Julio, 9 de julio, Sí, ¿no? Más que sí, a sí. la zona de Barranquitas hacia el Salado, este lugar. Eh, Todo esto en realidad más bien o iba hacia el centro o iba hacia la avenida Facundo Subiría. Inclusive las diversiones de la época más bien se relacionaban con los bailes que se hacían todavía en Fomento 9 de Julio. Ujú. O sea, sí, la relación social era hacia el este, hacia Facundo Subiría, y de López y Planes para el este era un poco el bajo. En general había muchas viviendas humildes. O sea, la urbanización de López y Planes para el este es posterior a 1960. En realidad, cuando se hace la defensa. No recuerdo exactamente la fecha de la defensa, pero en ese momento recién, o sea, el terraplén, en ese momento recién empiezan a hacerse viviendas, se empieza a urbanizar el barrio. Ujú. Inclusive nacen un par de frigoríficos que todavía están, han cambiado de nombre, pero todavía siguen estando. Había dos instituciones importantes en ese momento cuando yo conozco esto. Los conozco unos años antes, pero uno era un club barrial, el Angelito, Club El Angelito, que nucleaba toda la zona acá. Era muy importante el Angelito. Y estaba, digamos, la vecinal, que era la otra institución importante. Por ejemplo, detrás de mi casa, para allá, todo era un gran baldío enorme, y ahí se hacían las fiestas, eh, las fiestas del barrio, donde inclusive me acuerdo que había palo enjabonado todavía. Lo que aparece, por ejemplo, en la película Esa Luna de Avellaneda, en años 55, 56, 60 todavía se hacía ahí.
O sea, ese baldío que está detrás de que estaba detrás de mi casa, de lo que hoy es mi casa no estaba todavía, era el sitio donde se hacían las fiestas del barrio. Por la vecinal. Por la vecinal. Y el otro hecho importante es el Club El Angelito, donde había bochas, había naipes, bailes, cenas. Sí, en general llegaba hasta Cayetano Rodríguez, porque en la década del 40 y pico aparece el Padre Duso. Creo que fue allá por el año 44 que aparece el Padre Duso y comienza a mover un poco el barrio, comienza a juntar dinero, colectas, y lentamente edifica una pequeña capilla que después con el tiempo se transforma en una iglesia. Yo me casé en esa iglesia cuando, en fin, todavía era una pequeña iglesia. Y después el Padre Duso comienza a ampliar eso, a agrandar. Nace la escuela primaria, la escuela secundaria, pero el barrio llegaba hasta el Padre Duso, podríamos decir que llegaba, o sea, hasta Cayetano Rodríguez. Ahí terminaba. ¿Y de aquel lado Francia sería más o menos el límite, una cosa así? Podría ser, digamos, pero había conexión, por lo menos hasta Facundo Subiría y hasta Fomento 9 de Julio había conexión. Y había mucha conexión de familias con las que vivían del otro lado de la vía y de este lado de la vía, muchos parentescos, muchos casamientos entre familias. La presencia de la vía y el tren es una marca bastante fuerte. Es muy importante, era muy muy importante, sin embargo no lograba separar, por el hecho de que los grupos italianos que se asientan, algunos ya traían parentesco y otros se van casando, porque obviamente el club era un sitio de reunión, Fomento 9 de Julio era un sitio de reunión, y la vecinal y las fiestas también era un sitio de reunión. Entonces hay mucha ligación a través de casamientos, entonces la vía no separaba, sino que en realidad había unión. La escuela Falucho, que sigue estando, que era la escuela del barrio. La escuela Falucho. Exacto, porque no existía todavía la escuela Uruguay. Nace muchísimo después, cuando Monzón dona un fondo y se levanta la escuela en la década del 70. Y la escuela del barrio era la escuela Falucho. Entonces el barrio, este barrio, digamos, terminaba en la vía del Mitre, un par de cuadras más atrás de la escuela Falucho. Pero, por ejemplo, en esa época no existía la avenida Iturraspe, o Iturraspe, digamos, ¿no? Porque ahí había dos cavas enormes, donde ahora está la plaza Mablioni de Rebec. Esa era una cava enorme que se rellena. Esa cava llegaba hasta Córdoba, o sea, de Iturraspe, una cuadra más al norte, llegaba la cava, que después se rellena todo eso y nace la avenida Iturraspe o Iturraspe, y la otra cava estaba de Iturraspe al sur hasta llegar a las vías del Mitre, donde todavía hay una gran depresión enorme. Sí, claro. Esa era la otra cava. Zona baja. ¿Esas cavas eran de hornos de ladrillo o eran cavas? Eran de hornos de ladrillo. No estaban relacionadas a las construcciones de los terraplenes de las vías, sino eran... No, eran hornos de ladrillo. A lo mejor nacieron quizás como parte de la vía, de la construcción de la vía, quizás, no sé, pero esos hornos esas cavas son antiquísimas, porque mi suegro, que nació acá en 1904 en el barrio, o sea, nació acá en la esquina, él ya conocía las cavas, qué sé yo, siendo, no sé, joven o adolescente. Ya eran viejas cuando él era joven, digamos. Exacto, sí. Pero en principio sé que ahí se fabricaba ladrillo y a lo mejor nacieron, quizás, no lo sé, aunque tenían más bien características de cavas de ladrillo, eran cuadradas o rectangulares, digamos, ¿no? Y en la zona había también ombúes, sobre todo en la cava que daba contra las vías del Mitre, ahí había una zona de ombúes. Es medio laberíntico el barrio en algunas, por tantas cortadas y la presencia de las vías, ¿no? Supongo que es como consecuencia de la existencia de las cavas, porque si uno va por Iturraspe y baja unas 3 cuadras hasta la plaza
Mauriani de Rebec, uno ve que ahí, por ejemplo, de repente se ensancha la avenida de Iturraspe. Se ensancha muchos metros porque precisamente había una calle, pero la calle terminaba en la cava. Entonces cuando se rellena la cava, se amplía el ancho de la calle. ¿Eso más o menos en la década del 60, fines del 60? Ya hacia el 70, sí, fines del 60. Fines del 60. Fines del 60. La Iturraspe se abre más o menos en el 72, no me acuerdo bien exactamente, pero más o menos en 1971-72 se abre Iturraspe. Acá hubo un despacho de bebidas muy importante que estaba donde hoy está Iturraspe y López y Plan en la esquina, digamos sur-este. Ahí había un boliche muy grande, que ahora después desapareció obviamente, porque al hacerse Iturraspe parte de eso desapareció. No recuerdo el apellido, era un italiano, no recuerdo el apellido del... Y al lado había una peluquería que desapareció hace 2 o 3 años. El padre era peluquero, los hijos eran peluqueros. O sea, estaba el boliche y al lado la peluquería. Y luego enfrente se establece la vecinal, que hoy sigue todavía ahí, ¿no? Pero primitivamente la vecinal estaba en otro lugar, no recuerdo dónde, y se traslada ahí en la década del 70 más o menos. Y el boliche desaparece con la Iturraspe. La gente que pernoctaba López y Planes es una avenida de penetración desde el norte, desde el Piquete, sí, desde el cementerio, desde el matadero, ¿no? Debe haber sido muy variopinto la gente que pasaba por ahí. Sí, porque toda esta zona era zona o de gente que trabajaba, los italianos que eran, tenían en general una profesión, y mucha gente, peones, obreros que vivían de López y Planes para allá, y vivían un poco para el lado del cementerio. Frente al cementerio, por ejemplo, había también cavas que después se rellenaron. La última todavía se terminó de rellenar hace un par de años. Una cava que tenía 5 cuadras de sur a norte y unas 3 cuadras de este a oeste, que está de la continuación de López y Planes, una cuadra adentro pasando la Goyena. Era toda zona, no digamos de rancho, pero algo parecido, que fueron desapareciendo hacia la década del 70, fines del 60. Cuando dejó de inundarse, ¿no? Cuando dejó de inundarse, exactamente. ¿Qué fisonomía o qué característica usted le encuentra que tenía el barrio? Yo el barrio lo conocí en 1954 yo, y después, un poquito antes en realidad, ¿no? Y acá había una relación de tipo barrial intensísima. O sea, por ejemplo, los fines de año, Navidad normalmente, todo el mundo sacaba la mesa a la calle y se comían juntos, o había distintas mesas. Era una relación muy íntima con las familias, y muy íntima y permanente, porque eran familias que estaban estacionadas en este lugar, o sea, estacionadas propiamente dicho, vivían desde hace muchísimo tiempo, se ayudaba. Eran épocas, por ejemplo, acá 2 casas más allá, 3, ahí había un individuo que vendía una pequeña verdulería, salía con un carro y él tenía el caballo ahí, y a la vuelta vivía otro italiano, Manana decía él, que se llamaba, pero en realidad no sé cómo se llamaba, nunca supe cómo se llamaba. También tenía su caballo ahí en su casa, o sea, eso desapareció muy bruscamente, obviamente. Entre fines del 60 y 70 eso desaparece. La pavimentación de las calles es muy posterior, porque yo hice esta casa en el año 68 y todavía era tierra todo esto. No había cloaca, teníamos agua corriente, sí, pero no había cloaca, no había pavimentos, así que eran todas zanjas, todo el barrio. Y el agua terminaba en realidad acá en la esquina, el caño de agua, que era un pequeño caño, en realidad un cañito era en realidad, ¿no? Los servicios llegaron medio tarde, ¿no? Sí. Las cloacas llegaron en la década del 70 o principios del 80, o fines del 70.
y junto con el pavimento.